Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Quiero invitarle a que se ponga de pie porque vamos a comenzar a alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, Padre. Yo quiero invitarle a que tome su Biblia, que la abra ahí en el Salmo 68 y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 68. Amén. Cuando lo tenga me dice, ¿ya lo tengo? ¿Cuántos lo tienen ya? Vamos a leer lo que dice el versículo 1. Dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y versículo 4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, porque Jehová es su nombre, alegraos delante de él. ¿Cuántos se van a alegrar hoy en esa tarde delante del Señor? Amén. Señor, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Queremos, Señor, que tú seas exaltado, que tú seas levantado, Señor. Y nosotros cantamos y decimos: exáltate Dios, y sean esparcidos tus enemigos, porque como es lanzado el humo, tú los lanzarás. Como se derrite la cera en medio del fuego, así perecerán delante de ti los impíos. Mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de nuestro Dios. Y cantemos a nuestro Dios con el corazón, cantemos con alegría, cantemos con gozo a su nombre y exaltemos a aquel que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué no le ofreces un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos? Aleluya. Dile a él: cantad a Dios. Acompáñanos con sus palmas. Vamos a cantar todos juntos, dile a él: cantad a Dios, cantemos a su nombre, exaltad, alegraos delante de él. Cantad a Dios, Jehová es su nombre, exaltad, él cabalga sobre los cielos. Mas los justos en ti se alegrarán, se gozarán y de alegría saltarán. Levántate Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Los lanzarás como es lanzado el humo, como se derrite la cera en el fuego, así perecerán. Amén. ¿Cuántos pueden dar voces de júbilo al Señor? Vamos a cantar una vez más. Dile: cantad a Dios, cantemos a su nombre, exaltad, él cabalga sobre los cielos. Cantad, cantad a Dios, Jehová es su nombre, exaltad, él cabalga sobre los cielos. Mas los justos en ti se alegrarán, se gozarán y de alegría saltarán. Levántate Dios, sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Los lanzarás
lanzado el humo. Como se derrite la cera en el fuego, así perecerán. Voces, exáltate Dios. Sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia. Los que te aborrecen los lanzarás como es lanzado el humo. Como se derrite la cera en el fuego, así perecerán. Levántate Dios. Sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia. Los que te aborrecen los lanzarás como es lanzado el humo. Como se derrite la cera en el fuego, así perecerán. Amén. Oh sí, Señor, te alabamos a ti, Jesús. Y tú te levantarás, Señor, como poderoso gigante sobre nuestros enemigos. Tú gritarás y vocearás, porque quien se levante contra ti, nada puede hacer, Señor. ¡Aleluya! Te alabamos a ti, Señor, porque en mi angustia clamé a ti y tú escuchaste mi oración. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú me, oh Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Amén. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Díselo a Él. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. Dile a Él, te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio, en ti yo confiaré. ¿Cuántos dicen amén? Oh sí, Señor, te amamos. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo y nuestro libertador. No hay nadie como tú, Señor. Oh, aleluya, te adoramos solamente a ti. Amén.
te amamos a ti. Te amamos hoy, amén, a ti, Señor. Te amamos solamente a ti, Jesús. Solamente a ti me rendiré, me rendiré. Solamente a ti. Mi esperanza, mi castillo. Mi Dios, en ti confío. Mi escudo y mi fuerza. Eres tú, Jesús, mi castillo. Mi escudo y mi castillo. Mi Dios, en ti confío. Tú eres mi castillo. Solo en ti, Jesús, yo confiaré. Confiamos en ti, Señor, porque en ti está nuestra fuerte confianza. No confiamos en lo que nuestras propias fuerzas pueden hacer. No confiamos en lo que los hombres puedan hacer, sino confiamos en ti, Señor, porque tú eres el dador de vida. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro escudo, nuestro castillo. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Una vez más, dile: te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. En ti yo confiaré. Dile a él: en ti yo confiaré. Una vez más, dile a él: en ti yo confiaré. Jesús, en ti yo confiaré. Final. En ti yo confiaré. Sí, Señor, confiamos en ti, porque no hay nadie como tú, Señor. Bondadoso y fiel eres tú, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia.
escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, derramas bendición. El Rey de justicia por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré. Tú eres santo, dile a Él. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Sí, Señor. Dile una vez más al Señor. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Sí, Señor, porque tú no nos pagas conforme a nuestras rebeliones. Maravilloso escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Dile a Él, tú eres grande, tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Solo las voces díganle a Él. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré. Todos díganle, tú eres santo. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Que todo lo creado, que todo lo creado alabe
adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos solamente a ti, mi Jesús. Te adoramos a ti, Jesús, porque no hay nadie que se compare a tu majestad, a tu poder, a tu amor, a tu misericordia, porque grande eres tú, Señor. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Nadie se compara a tu gran amor, a tu amor que fue demostrado en esa cruz por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está. Inmenso amor, tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está. Inmenso amor, nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir. Me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Sí, Señor. Nosotros te amamos a ti, Jesús, porque tú nos amaste primero. Y por ese gran amor que tú demostraste en la cruz, es por eso que ahora nosotros podemos abrir nuestros labios y expresarte cuánto te amamos a ti. Pero a veces, Señor, nos falta amarte cada día más, entregarnos cada día más a ti. Así como tú te entregaste por nosotros, también nosotros deberíamos de hacer lo mismo contigo. Perdónanos, Señor, si no te hemos amado como tú mereces que te amemos. Pero gracias por tu amor, dile a Él. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está. Tu inmenso amor, nada me
separará, nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar solo a ti. Y cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Dile suavemente a Él. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. No sé qué decir, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amamos, Señor. Si tú amas al Señor con todo tu corazón, levanta tu voz y dile: Señor, yo te amo. Te amo por lo que hiciste en esa cruz por mí. Tú demostraste tu amor, derramaste cada gota de tu sangre por amor a mí. Gracias, Señor. Aleluya. Puedes tomar tu lugar. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Un poco cansados porque es viernes. Yo sí, pues todos trabajamos, yo creo, todo el día, más las mamás, sabemos que trabajan más. Bueno, pues quiero saludar a todos los que están en el internet, que los ven por medio del internet. Gracias por conectar con Casa de Oración Southgate. Quiero dar la bienvenida a cualquier persona que haya llegado por primera vez. Sé que todos son de casa, pero sé que hay una señorita ahí que llegó por segunda vez. Taisha. Bienvenida, Taisha. Vamos a ponerlos de pie, por favor, y vamos a orar por cualquier persona que tenga una petición. No sé si alguien tenga una petición, puede levantar su mano. Y cualquier persona que ve una persona que levantó su mano puede extender su mano hacia esa persona y orar por ella. También vamos a orar por el pastor José Antonio García. Él es de Casa de Oración San Francisco. Si cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros y oramos. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por este servicio, te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros. Te pido, Señor, en este momento, si hay una necesidad en medio de nosotros, Señor, que tú la contestes, que tú sanes, que tú des la respuesta a cualquier petición, Señor, que tengan nuestros hermanos o cualquier persona. Te pido, Señor, que tú abraces a esa persona, que
que ella o él sienta tu confianza, sienta tu poder, sienta tu fuerza, Señor, y que ellos confíen en ti. Te pido, Señor, también por el pastor José Antonio García. Te pido que lo bendigas, que lo guardes, que lo protejas, que le ayudes a su familia, que le ayudes cada día a él ser más íntegro a ti, Señor, cada día más a acercarse a ti, Señor, confiar en ti, Señor, y que tú lo ayudes, Señor, en su congregación. Ayúdale cuando estudia la palabra, ayúdale cuando la comparta, y que por medio de él, Señor, él pueda traer el evangelio a muchas personas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Ahorita vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Voy a pedirle a los diáconos que pasen. Mientras usted prepara su ofrenda, la pone en su mano y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das el privilegio de dar ofrendas, Señor, de dar lo poco que tenemos, Señor, lo poco que te damos, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas, que tú lo multipliques, que tú lo fortalezcas, Señor, y que tú ayudes, Señor, a este ministerio, Señor, a llevar sus finanzas, Señor, de una manera que te agrada, de una manera que podamos, Señor, suplir las necesidades de este lugar, Señor. Que estas puertas sigan abiertas, que estas puertas sigan abiertas para que más almas entren aquí, Padre, y conozcan tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por los anuncios de los servicios, el domingo tenemos reunión general a las 10:30 de la mañana. El miércoles, servicio de oración a las 7. Si ven las puertas de enfrente cerradas, pueden entrar de la puerta de aquí a mi mano derecha. El viernes tenemos reunión general y el domingo tenemos nuestro servicio a las 10:30. El campamento de los jóvenes. Si hay padres aquí que tienen jóvenes que van a ir al campamento, el domingo después de la reunión, el hermano Ulises quiere hablar con los padres para darles unos detalles sobre el campamento. Y es todo lo que tenemos de anuncios en esta noche. Los niños pueden pasar a su clase y los jóvenes se quedan. En lo que los niños pasan a su salón y terminan de recoger la ofrenda, yo les saludo una vez más a todos que están aquí hoy en esta noche. Me da gusto saludarles. Qué bueno que decidieron venir hoy en esta noche aquí con nosotros. Y pues vamos a continuar entonces con nuestra serie, la serie Discípulos de Verdad. Este ya es el tema número 3, mis hermanos. Tema número 3 que le titulé Evidencias de un genuino arrepentimiento. Nuestro texto base, para los que están allí en la oscuridad, ahorita les prenden la luz, no se preocupen. Nuestro texto base, mis hermanos, va a ser Santiago 2:20. Santiago 2:20. Entonces, como ya lo sabe, esta serie la iniciamos hace 2 semanas. ¿Cómo ve? ¿Ha estado aprendiendo con esta serie? ¿Ha estado hablando Dios? A mí sí me ha estado hablando Dios, y vaya que de qué manera, mis hermanos, me ha estado confrontando, porque usted sabe que la palabra de Dios es la que nos confronta, ¿verdad? Siempre, en todo tiempo y fuera de tiempo, tenemos que predicar la palabra del Señor, amén. Entonces Santiago 2:20 dice: mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe, mis hermanos, aquí, es decir, lo que dice aquí es: la fe sin obras no sirve para nada si no se demuestra esa fe.
Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu presencia entre nosotros. Sabemos, Padre, que tú siempre tienes para nosotros una palabra, siempre tienes algo fresco que enseñarnos, y nosotros disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra que es pura, tu palabra que es limpia, tu palabra que nos purifica, tu palabra que nos llena. Y sabemos, Padre, que en esta noche no va a ser la excepción, que tú nos vas a dar conforme a tu palabra y que nos vas a enseñar hoy en esta noche y nos vas a redarguir y nos vas a instruir también. Nosotros disponemos nuestras vidas, nuestros corazones para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y saben, mis hermanos, hay mucha gente en las iglesias que piensan que son salvos solamente porque levantaron la mano y pasaron al frente a que repitieran una oración y les dijeron, ¿verdad? Cuando ellos pasaron al frente a que repitieran la oración de salvación, y luego ya les dijeron, gloria a Dios, ya eres salvo. Pero yo le hago una pregunta hoy en esta noche: ¿qué tan cierto será esto? Otra pregunta: ¿será tan fácil, tan ligero que así sea? ¿Usted qué cree? Por ejemplo, a los católicos, ¿verdad? Sobre todo allá en México, a los católicos les enseñan que cuando bautizan a un niño o se bautizan a los niños, ellos vienen a formar parte de la iglesia y automáticamente ya son miembros del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿qué tan bíblico es esto, mis hermanos? ¿Qué tan cierto será? Déjele paso un dato que encontré sobre porcentajes de miembros que dicen ser cristianos aquí en los Estados Unidos. Y este porcentaje, esas estadísticas son actuales, ¿verdad? Dice esta investigación que yo encontré, dice: el cambio de tendencia en la identidad religiosa de los estadounidenses prosigue su curso. Una muestra de ello son los diferentes informes de datos que se van publicando periódicamente. Una muestra de ello, uno de los más recientes de estas muestras, publicado en el mes de octubre pasado por el centro de investigación, el Pew Research. Ese es el centro de investigación. Apunta que el número de cristianos ha caído, mis hermanos, en un 12%. El número de cristianos aquí en los Estados Unidos, un 12% en la última década en este país, pasando del 77% que había de la población al 65% de cristianos, fíjese. Los datos, mis hermanos, reflejan que mientras en 2009 un 51% de la población se identificaba como protestante, un 51% de la población, es decir, más de la mitad de los Estados Unidos se proclamaba como protestante, como cristiano, ahora lo hace un 43%, mis hermanos. ¿Se fija cómo ha decaído el cristianismo? Este descenso, mis hermanos, va acompañado de una menor asistencia a las iglesias también. La encuesta de Pew Research también incluye una pregunta sobre la cantidad de servicios religiosos a los que se asisten, sin tener en cuenta ni bodas ni funerales. Esos no los tomaron en cuenta. O sea, una reunión normal como esta, mis hermanos, era la pregunta. En este sentido, los datos muestran que desde 2009 los estadounidenses que afirman asistir a las iglesias como mínimo una vez al mes han caído un 7%, pasando del 52% al 45%, es lo que dice la estadística. Por otro lado, mis hermanos, ha crecido la cifra de quienes dicen congregarse algunas veces al año o incluso menos, pasando del 47% en el 2009 a un 54% al día de hoy. En conjunto, estas dos preguntas, ¿verdad? Una acerca de la identidad religiosa y la otra sobre la asistencia religiosa, puede ayudar a aportar, mis hermanos, luz sobre las tendencias religiosas
en los Estados Unidos. También destaca que la asistencia semanal a iglesias ha caído a un 6% en la última década, mis hermanos. El mismo 6% que ha crecido también el grupo de estadounidenses que dicen no asistir nunca a ningún servicio religioso. O sea, se brincaron de cuando asistían, el 6% que decía asistir a reuniones, brincaron al 6% que no, ya no se reúnen a ninguna reunión. Ahora, de este porcentaje, yo le voy a hacer algunas preguntas. De este porcentaje, mis hermanos, que acabamos de leer, de personas que se dicen ser cristianos y asisten regularmente a las iglesias, yo le hago las siguientes preguntas, ponga atención. ¿Cuántos son verdaderamente nacidos de nuevo? ¿Cuántos de este porcentaje son verdaderamente cristianos? ¿Cuántos de todos estos dan frutos dignos de arrepentimiento? Buenas preguntas, ¿no cree? En este país, mis hermanos, hay alrededor de 305 millones de habitantes. Bueno, hasta ahí me quedé yo, ¿verdad? 305 millones de habitantes, y si hay más me dice. De los cuales 250 millones dicen que son cristianos. 250 millones. Y de estos 250 millones, 189, mis hermanos, millones, están inscritos en las actas de membresías de la iglesia. Y de estos 189 millones, mis hermanos, solo 134 millones asisten regularmente a las iglesias. Fíjese. Ahora, de estos 134 millones que le estoy mencionando, ¿cuántos discípulos de verdad, discípulos verdaderos de Jesús habrá? ¿Cuántos de estos son verdaderos cristianos, de estos 134 millones? ¿Cuántos de estos se han arrepentido genuinamente y viven como cristianos? De esos 134 millones, mis hermanos. ¿Cuántos dan verdaderos frutos de arrepentimiento? Aquí en los Estados Unidos, mis hermanos, cada año se cierran las puertas entre 3.500 a 4.500 iglesias, mis hermanos. Cada año aquí en los Estados Unidos se cierran iglesias. En otras palabras, aquí en los Estados Unidos el cristianismo está en crisis. Está en crisis, de verdad se lo digo. A pesar de estos datos, mis hermanos, vemos que hay algunas iglesias que hablan de manera triunfalista, ¿sí? Y estas iglesias dicen que hay avivamiento. ¿Será avivamiento? Dicen que hay avivamiento. Mire, ¿usted sabe lo que es el triunfalismo? Triunfalismo, mis hermanos, le voy a decir la definición. Yo lo encontré en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y dice que el triunfalismo es actitud real o supuesta de seguridad en sí mismo y superioridad respecto a los demás, fundada en la propia valía. Otra definición dice que es optimismo exagerado y procedente de tal actitud, ¿no? Otra definición dice que es manifestación pomposa de esta actitud. Es decir, para que lo entienda un poco más, el triunfalismo es cuando alguien habla de su equipo favorito y dice, mi equipo es el mejor del mundo. Para no agredir a ninguno, no voy a dar nombres de equipos de fútbol, pero usted dice, mi equipo es el mejor del mundo, ¿verdad? Y si tú vas al ranking mundial de clubes de fútbol, te vas a dar cuenta que no es el mejor del mundo. Será el mejor del rumbo, pero no del mundo. Y eso, mis hermanos, es hablar de una manera triunfalista. ¿Hasta aquí estamos siendo claros? Algunas iglesias, mis hermanos, confunden el avivamiento con estadios llenos. Llenan los estadios, llenan las iglesias y dicen, hay avivamiento, ¿sí? Y mire, el evangelio, mis hermanos, está siendo predicado, pero no todos creen. Pero cuando están siendo atraídos supuestamente a Cristo con mentiras, ¿verdad? Con cosas que no son el evangelio. Hay personas que son atraídas así. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son las evidencias de un genuino arrepentimiento? ¿Cuáles son las evidencias?
La Biblia, mis hermanos, está llena de ejemplos y debemos de mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que si lo que les aconteció a los que están en la Biblia me sucedió a mí, entonces yo soy un verdadero cristiano. Amén. Y las evidencias, si las evidencias de lo que yo leo son lo contrario o me muestran lo contrario, entonces no soy un verdadero cristiano, soy nada más un triunfalista. ¿Hasta aquí claro? ¿Qué dice Santiago? Ahí en Santiago 2:20, ¿qué dice? Dice, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces aquí, mis hermanos, Santiago, si tomamos este mismo capítulo, pero en el versículo 14, vamos a ver el contexto de lo que Santiago está hablando, de cómo necesita haber evidencias, mis hermanos, obvias, evidencias obvias, que se vean de un genuino arrepentimiento. Yo le voy a hacer una pregunta de examen, ponga atención, es pregunta de examen esto. ¿La fe se ve, sí o no? ¿Usted qué dice? ¿La fe se ve? Unos dicen que sí, unos dicen que no, pero vamos a aprender, ¿no? Vamos a verlo, vamos a descubrir esto, mis hermanos. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando vio a aquellos 4 hombres que llevaban a un paralítico en una camilla y que había una gran multitud en una casa y que esos hombres no podían pasar? Entonces buscaron por dónde, ¿verdad?, llevar a ese hombre, y se tuvieron que ir al techo, descubrir el techo y bajar a ese hombre para poder llegar hacia donde Jesús estaba. Y dice la palabra del Señor que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico. Ahora yo le hago la pregunta: ¿la fe se ve, sí o no? Sí, la fe sí se ve. Ahora, ¿cómo se ve la fe? ¿Cómo es que se ve la fe? ¿Sabe cómo se ve la fe? Por lo que hacen. Ellos descubrieron el techo, buscaron la manera de cómo llegar a Jesús. De esa forma, por lo que hicieron, se vio que tenían fe. Entonces, la fe se ve por lo que hacen. ¿Cómo Jesús se dio cuenta que esos 4 tenían fe? Por lo que hicieron. ¿Sí? Entonces tú puedes decir: yo tengo fe, pero si no vives, mi hermano, mi hermana, si no se ve que vives lo que crees, entonces ¿no sabes que la fe sin obras es muerta? Nos estamos engañando, mis hermanos, a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces a Santiago 2:14, un poquito más atrás, para ver el contexto de este versículo 2:20. Y vamos a aprender aquí lo que dice la palabra del Señor. Santiago 2:14. ¿Lo tiene? Dice ahí, ¿a quién está dirigiéndose Santiago? Hermanos, ¿verdad? Hermanos míos. Se está dirigiendo a los hermanos, a los que dicen ser cristianos, a los que dicen ser creyentes. No se está dirigiendo a los que están allá afuera, está dirigiéndose a los hermanos. ¿Cuántos de aquí son hermanos? Amén. Dice así, ¿verdad? Dice Santiago le está hablando entonces a los hermanos, ¿verdad? O a algunos que se creían hermanos. Dice, hace una pregunta, dice: ¿de qué aprovechará si alguno decir, ¿verdad? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué le aprovechará? La pregunta es: ¿podrá la fe salvarle? Algunos se preguntarán, pero Pablo dijo ahí en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Alguien va a decir eso? ¿Sí o no? Porque somos justificados por la fe, ¿sí o no? Somos justificados por la fe. Y esta es una verdad evangélica, mis hermanos, de la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero esa fe, mis hermanos, que yo digo tener, que me salvó, que me hizo arrepentirme y convertirme, tiene que verse en lo que yo vivo, en lo que yo hago. ¿Sí o no? Sí. Porque si yo digo que tengo fe y confieso que Jesús es el Señor,
pero sigo viviendo igual que antes de haber confesado, ¿seré salvo? ¿Seré salvo? Si sigo viviendo igual que antes de haber confesado, ¿seré salvo? No. Y lo vamos a comprobar con la Biblia, mis hermanos. Y enseguida Santiago pone un ejemplo aquí, ¿verdad? Vea, vamos a continuar. Santiago 2:15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, mis hermanos, que tenemos que ayudar al hermano que Dios pone en nuestro camino, ¿sí o no? Estamos hablando de hermanos, ¿verdad? Tenemos que ayudar al hermano que Dios pone en nuestro camino y no enviarlo con otro hermano, ¿verdad? O dejarlo sin ayuda, es lo que está diciendo allí. Porque si lo dejamos sin ayuda, si no lo ayudamos en su necesidad, ¿de qué aprovecha nuestra fe? ¿De qué aprovecha que digamos que somos cristianos? Es lo que está diciendo ahí Santiago. ¿Lo está viendo? Versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque la fe, mis hermanos, se demuestra por las obras, porque la fe se ve. ¿Estamos de acuerdo en eso? La fe se ve. Verso 18 dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice Santiago ahí: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré lo que yo digo que creo, ¿verdad? Está diciendo Santiago. Yo te mostraré por mi fe, te mostraré mi fe, ¿verdad? Por mis obras. Yo te mostraré lo que yo digo que creo, ¿verdad? Mi fe por mis obras. Entonces Santiago le está diciendo, o está ahí haciendo alguna retórica, y está diciendo: te lo voy a demostrar por mis obras, por mi manera de caminar, de vivir y de hablar, que yo tengo fe. Y fe, mis hermanos, es obedecer. Fe es creer, es obediencia a fe. Ya lo vimos el domingo pasado, ¿lo recuerda? Entonces Santiago está diciendo: yo te voy a demostrar por mis obras, yo te voy a demostrar por mi manera de vivir, mi manera de caminar, mi manera de hablar, que yo tengo fe. ¿Hasta aquí vamos claros, mis hermanos? Verso 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Cuántos creen que Dios es uno? No escuché. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén. ¿Pero qué cree? Vea lo que dice enseguida: también los demonios creen y tiemblan. ¿Ya vio? ¿Sabían que los demonios no son ateos? ¿Lo sabía? Ellos saben, ellos tiemblan ante la presencia del Señor, y ellos saben quién es Jesús, porque ellos fueron expulsados de la presencia de Dios, mis hermanos, y ellos conocen a Dios y saben quién es Jesús. Lo conocen quién es Jesús. Amén. ¿Recuerda el endemoniado gadareno? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Que estaba Jesús, dice que fue a Gadarena, ahí a una región de por ahí, y que se encontró con un hombre que estaba endemoniado. Y los demonios, al verle, le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno, Hijo del Dios Altísimo? Lo conocían los demonios quién era Jesús. Ellos creían en él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tiemblan, porque saben lo que les espera a los demonios. Ahora, ¿por qué ellos creen? ¿Por qué los demonios creen, mis hermanos? Ahora yo le hago la pregunta: porque ellos creen, ¿serán salvos? ¿Usted qué me dice? No. Ellos también creen que Dios existe, que Él es real, pero lo que hacen no lo demuestra. Lo que hacen los demonios no demuestra, ¿verdad? Están en rebeldía con Dios. Ahora lo voy a poner aplicándolo, ¿verdad? Tenemos que aplicarlo. ¿Crees que Dios es uno? ¿Cuántos dicen amén? Bien haces, pero recuerde que también, mis hermanos, los demonios creen. ¿Serán salvos? No. Hay mucha gente, mis hermanos, en las iglesias que tienen la fe de los demonios,
es decir, la fe que dice que son salvos, pero no lo demuestran. La fe que dice que son hijos de Dios, pero no lo demuestran. Aquellos que dicen que son miembros del cuerpo de Cristo, pero no lo demuestran con sus hechos. Esa es la fe de los demonios, mis hermanos, que dicen creer, pero no lo demuestran. Versículo 20 de Santiago 2. Dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿De qué sirve decir yo creo si no tienes obras? Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Verso 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? A ver, ¿cómo está esto, verdad? Entonces, ¿somos salvos por obras? ¿Usted qué cree? ¿Somos salvos por obras? No. Eso no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad que no? Es decir, el verdadero cristiano, mis hermanos, no hace el buen comportamiento para ganarse la salvación, sino que las hace, las buenas obras, el buen comportamiento, las hace porque ya es salvo. ¿Sí? Como una consecuencia, mis hermanos, natural, ¿verdad? De que ya es salvo. Es como un naranjo, mis hermanos, que es plantado y crece de una manera natural, y ese naranjo da fruto, ¿sí o no? Y Jesús dijo: no podemos esperar que de los espinos salgan uvas. ¿Lo recuerda que se dijo eso? Dice Jesús: es imposible. El árbol bueno da buenos frutos, eso dijo Jesús. El árbol malo dará malos frutos. Y aquí el árbol bueno, mis hermanos, son los nuevos convertidos, son los verdaderos arrepentidos, son los cristianos genuinos, el árbol bueno. Y el árbol que no da buenos frutos, mis hermanos, son los no nacidos de nuevo, los que no se han arrepentido y los que no están convertidos. Ese es el árbol malo. Entonces, cuando se ha visto un árbol, yo le hago una pregunta: ¿cuándo se ha visto un árbol de naranjas pujando para dar una naranja? Un naranjo, ¿cuándo ha visto usted que un árbol esté pujando para dar una naranja? ¿Alguno de aquí ha visto a un árbol pujar para dar naranjas y que esté el árbol ahí y sale la naranjita? ¿Eh? No, ese es un proceso natural, mis hermanos, ¿verdad? Porque es conforme a su naturaleza. Están plantados allí, y como es su naturaleza dar naranjas, dan frutos de naranjas. ¿Sí? Bueno, entonces de la misma manera, mis hermanos, el cristiano nacido de nuevo, convertido, genuino, ¿qué frutos va a dar, mis hermanos, por naturaleza? ¿Qué es lo que va a dar de fruto? Un cristiano genuino y convertido, por su naturaleza, mis hermanos, tiene que dar los frutos de Dios, los frutos de un genuino arrepentimiento. Entonces, si alguno no da los frutos de un genuino arrepentimiento, no es cristiano. ¿Hasta aquí vamos claros? Tomo agua porque a mí con el ventilador se me reseca la garganta. Pero no lo apaguen, porque si no les da calor. Entonces, vuelvo a repetir: si alguno no da los frutos de un genuino arrepentimiento, no es cristiano. Amén. Ahora, recuerden no confundir lo enseñado la semana pasada, de que hay señoras, ¿verdad?, que oran por el marido, se convierte el marido, deja de tomar, de decir groserías, ya se porta bien, llega temprano a casa, pero a la semana que ya se convirtió, la señora quiere que este hombre se convierta, o más bien se comporte como San Pablo, que actúe como San Pablo, ¿verdad? Pero sí se debe de notar, mis hermanos, un cambio drástico en cuanto a Dios y el pecado. Si tú eres un genuino arrepentido, un genuino creyente, tu cambio es drástico en cuanto al pecado.
Tú empiezas a aborrecerlo, empiezas a hacerlo a un lado, el pecado. Y comienzas a tener más temor y más respeto hacia Dios. Y después viene un proceso de santificación. ¿Estamos claros hasta aquí? El asunto es, mis hermanos, que si usted tiene 10, 15, 20 años de cristiano y todavía anda en chismes, si todavía anda en murmuraciones, haciendo fraude al IRS, poniendo ahí varios dependents para que le regresen más dinero, ¿verdad? Etcétera. Si tiene 15 años en el mismo pecado, es como para ponerse a dudar, ¿no? Si es usted cristiano o no. ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Vayamos por favor a Santiago 2:22. Ya lo tiene, dice: ¿no ves que la fe, verdad? ¿Qué es fe? Fe es creer en Dios. ¿No ves que la fe, qué dice ahí? Actuó. ¿Y cómo actuó la fe entonces, mis hermanos? Ahí dice, ¿cómo es que actuó la fe? Juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Aquí la palabra perfeccionar, mis hermanos, que aparece ahí, significa completar. Es decir, ¿cómo es que se completa una fe genuina? Es la pregunta. ¿Cómo es que se completa una fe genuina, mis hermanos? Por lo que haces. Por lo que haces. Tú dices, yo tengo fe, yo creo en el Hijo de Dios. Y yo te voy a decir, ok, demuéstralo. Demuestra que tienes fe y que crees en el Hijo de Dios. ¿Sí? Hermano, es que yo todavía le falto el respeto a mi marido. Es que usted sabe la carne, ¿verdad? Y pues usted sabe. ¿La carne? ¿Cuántos años tiene de cristiana? No, pues 15 años. ¿La carne? Pero dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero dicen que creen. Y es mejor que se desengañen ahora, mis hermanos. ¿Sí? Antes de que sea tarde. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. ¿Qué fue primero, mis hermanos? ¿Las obras o la fe? La fe, así es. Pero esa fe, mis hermanos, se tuvo que traducir en obras, se tuvo que traducir en demostración. ¿Sí? Porque dice ahí, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, no solamente por creer eres justificado, sino también por las obras. Lo que tú crees, que dices creer, lo tienes que demostrar por tus obras. Amén. Es decir, así como una fe sin obras no salva, tampoco las obras sin fe salva. Y es decir, te arrepientes, ¿verdad? Tú dices que tienes la fe genuina, la fe de Dios, que tienes una confianza en Dios, te arrepientes genuinamente y es inevitable, mis hermanos, que no tengas frutos de un arrepentido. Y esos vienen, mis hermanos, y hay un cambio drástico en nuestras vidas. Amén. Y de esto abundaré un poco más aquí en las Escrituras, mis hermanos. Ahora vaya a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, para demostrar con la Biblia que con la fe sola no salva a nadie, mis hermanos. Con la pura fe no se salva a nadie. También los demonios, ¿qué? Creen. O sea, es decir, los demonios tienen fe, mis hermanos. También creen los demonios. Hebreos 11:1, ¿lo tiene? Dice ahí: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que la fe es la certeza, ¿verdad? Esta palabra, mis hermanos, certeza, significa sustancia. Eso significa esta palabra certeza. Significa sustancia. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es sustancia, es algo intangible espiritualmente hablando, pero es tangible porque es visible. ¿Sí?
Si tú dices que tienes fe genuina, tú tienes sustancia, ¿verdad? Tú tienes sustancia y esa sustancia se va a derramar, es decir, se va a demostrar esta sustancia, ¿verdad? Que tú eres un verdadero cristiano. Porque dice, en sustancia, es decir, es sustancia, perdón, es certeza de lo que se espera. La fe es sustancia, la fe es certeza de lo que se espera. ¿Cuántos esperan a Jesús? Porque, ¿sabe? Hay algunos que esperan como si Jesús no fuera a venir, ¿verdad? No hay sustancia. Dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí convicción, mis hermanos, significa demostración. En el original, convicción es demostración. ¿Qué es la fe? La fe también es demostración. Amén. Por eso Santiago, mis hermanos, decía, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, demostración. ¿Hasta aquí estamos siendo claros, mis hermanos? Si tiene alguna pregunta, al final con todo gusto. Entonces, aquel que diga que es cristiano, pero no lo demuestra, ¿podrá su fe salvarle? ¿Usted qué cree? Espero que vayamos entendiendo esto, mis hermanos. Es bien importante. ¿Sí? Hebreos 11:2. Hebreos 11:2. Porque por ella, ¿por quién? Por la fe, ¿verdad? Por la fe que tiene sustancia y demuestra y se prueba, por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. La frase buen testimonio, mis hermanos, en el griego significa que su vida habló. Es decir, ellos creían en Dios, esperaban el Mesías y su fe les hizo actuar de cierta manera que alcanzaron, mis hermanos, buen testimonio de que eran creyentes en Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cómo fue que alcanzaron buen testimonio estas personas? ¿Cómo fue que alcanzaron buen testimonio? Porque su vida habló. ¿Cuántos dicen, cuántos han escuchado decir, tienes que dar testimonio? Es decir, tu vida tiene que hablar de lo que tú crees. Hasta aquí vamos claros, ¿verdad? Mire, le voy a contar la historia de Mahatma Gandhi. ¿Cuántos conocen a Mahatma Gandhi? Él fue un personaje muy ilustre del siglo pasado. Este personaje nació allá en la India, pero cuando él vivía en su época, la India estaba todavía de alguna manera dominada por los ingleses, ¿verdad? Todavía tenían los ingleses dominio sobre la India. Entonces Mahatma Gandhi, por esa relación, él se fue a Inglaterra a estudiar leyes y él se graduó como abogado, mis hermanos. Este hombre, Mahatma Gandhi, él cuenta que lo hospedó una familia cristiana metodista, y ahí está en las efemérides, en los recuerdos, en las anotaciones, ¿cómo se dice? En el diario, está escrito ahí, usted lo puede encontrar, de lo que dijo Mahatma Gandhi acerca de esto. Dice que él fue y se hospedó con una familia cristiana y menciona de qué grupo pertenecía, una familia metodista. Dice que él estaba muy agradecido por su hospitalidad, pero él dijo algo que se me hizo muy interesante. Él dijo lo siguiente, él dijo, yo jamás me haría cristiano. Imagínese lo que él dijo. Porque esa gente que dice creer en Cristo, y cuando yo leí ahí en el Nuevo Testamento y vi quién es Cristo, si verdaderamente los cristianos creyeran quién es Cristo, no vivirían como viven. Eso fue lo que dijo ahí, está registrado, usted lo puede ver. ¿Qué sucedió entonces, mis hermanos? Lo que sucedió aquí es que esa familia que lo hospedó no le dio buen testimonio y fueron piedra
de tropiezo para él. Qué tremendo, ¿verdad? Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ellas. Esta historia, mis hermanos, que acabamos de leer aquí en Hebreos 11:4, también la encontramos en Génesis 4, en el capítulo 4 del versículo 3 al 10. Ahí usted va a encontrar esta historia. Pero ¿qué sucedió aquí en esta historia, mis hermanos? Caín y Abel eran hermanos, ¿verdad? Y cada uno ofreció un sacrificio. Caín llevó el fruto de la tierra, llevó su canasta, ¿verdad? ¿Has visto esas canastas que a veces regalan en los hospitales a los que están enfermos o a los que, no sé si aquí vendan eso, ¿verdad? Pero en México sí, preparas una canasta con frutas, a veces algunas llevan algunas verduras, ¿no? Y él preparó, Caín, una fruta de esas, ¿no? Preparó una canastita así bien nice. Entonces tomó de lo mejor que tenía, ¿verdad? Allí llevaba su canasta de frutas Caín y se la ofreció al Señor, mis hermanos. Y él dijo: ahí está, Señor, te doy esto con todo mi corazón. Eso fue lo que Caín le dijo al Señor. Entonces Abel, que tenía ovejas, mis hermanos, dice que tomó la mejor oveja que tenía, la mejor, la más bella, la más bonita, la más sin ningún defecto. Tomó la mejor y la sacrificó y la ofreció a Dios, mis hermanos. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín no. ¿Por qué sucedió eso, mi hermano? ¿Por qué? Eso tiene algo de profundidad para poder entender esto. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva, mis hermanos, pecaron? ¿Sí lo recuerdan? Ellos se cubrieron con hojas, ¿verdad? Ellos se hicieron delantales de hojas de higuera, ¿verdad? Pero Dios les mostró que eso no era lo correcto y los volvió a desnudar. Dios les volvió a quitar esa vestimenta que traían de hojas de higuera, porque la que ellos hicieron, esa vestimenta que ellos hicieron, mis hermanos, fue la iniciativa humana para cubrir su pecado. No tomaron en cuenta a Dios y se taparon como ellos pensaban que debían de hacerse, como debía de hacerse, ellos pensaban, ¿verdad? Pero Dios los corrigió y los volvió a desnudar. Y los volvió, es decir, los envolvió, dicen las escrituras, que los envolvió con pieles de animales. Yo le hago una pregunta hoy aquí en esta noche. ¿De dónde salieron esas pieles de animales? Tuvo que haber un sacrificio, ¿verdad? Tuvo que haber un sacrificio. Pues fíjese que Dios, mis hermanos, sacrificó un animal inocente, los cubrió y allí les estaba enseñando, mis hermanos, sobre Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí me expliqué? O ya se le fundieron los fusibles. Los vistió de pieles, tuvo que sacrificar a un cordero, a un animal, para vestir al hombre. Y ahí les estaba tipificando de Cristo. Entonces yo le hago la pregunta: ¿cómo es que Abel sabía que a Dios le agradaba un sacrificio que tipificaba a Cristo? ¿Cómo Abel lo sabía? Pues Adán y Eva, mis hermanos, se lo enseñaron. Ellos se lo mostraron. Pero ¿por qué Caín no ofreció el mismo sacrificio? ¿Por qué? Porque tipifica, mis hermanos, Caín tipifica al corazón no convertido, al corazón no arrepentido, tan no convertido, mis hermanos, que hasta asesinó a su hermano. ¿Se fija? Ahora, ¿qué fue lo que demostró cada uno? Lo que era, ¿sí o no? Cada uno, Abel demostró lo que era y Caín demostró lo que era. ¿Cómo demostró Abel su fe genuina en Dios? ¿Cómo la demostró?
ofreciendo lo mejor, hablando de Cristo, ¿verdad? Pero Caín sí le ofrecía, ¿verdad? Como mucha gente en las iglesias le ofrece a Dios, pero su naturaleza de Caín, ¿verdad? No ha nacido de nuevo. Hacen lo que se les da su gana, ¿verdad? Algunos en las iglesias piensan lo que se les da su gana, hablan de lo que se les da su gana, y cuando el Señor les da una orden, no le hacen caso al Señor. Pero van a las iglesias, cantan, brincan, ¿verdad? Lloran, se hincan, aplauden. Pero yo le hago una pregunta: ¿el ir a la iglesia te hará salvo? ¿Podrá tu fe sola salvarte? No, porque la fe es demostración. La fe es demostración. Otro ejemplo que aparece en Génesis 5, 21, 24, pero estamos ahí en Hebreos, no vaya a Génesis. Estamos en Hebreos 11, 5, pero es un ejemplo que aparece allí en Génesis. De Enoc, está hablando de Enoc, fíjese. Hebreos 11, 5 dice: por la fe Enoc fue ¿qué? Traspuesto. Es decir, fue llevado por Dios sin que él viera muerte. Eso significa traspuesto. Dice, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? Antes de que Dios se lo llevara, ¿qué fue lo que dice ahí? Tuvo testimonio. Enoc dio testimonio, ¿sí? Es decir, tuvo evidencias, mis hermanos, de lo que vivía, de haber agradado a Dios. Dios, mis hermanos, no se va a llevar a cualquiera que diga yo creo. Dios no se va a llevar a cualquiera que diga yo creo, sino a aquel que cree, pero que con su vida lo demuestra, ¿sí? Génesis 5:22 dice, no lo busque, pero hablando de Enoc, Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios. Si usted dice que cree y no camina en las sendas de Dios, usted no es cristiano. No es un discípulo de verdad. Es solo un simpatizante del evangelio. Un simpatizante, mis hermanos, es aquel que oye la palabra y dice, ah, qué bonita, oh, qué buena estuvo la palabra, me gusta lo que hablan, pero no me digan qué es lo que tengo que hacer, porque yo gobierno mi vida y yo hago lo que me da mi gadarena gana. Y estos son los simpatizantes, mis hermanos, y de estos están llenas las iglesias cristianas, de simpatizantes nada más. No hay discípulos. Ahora, ¿cómo demostró Enoc su fe? ¿Cómo la demostró? Ahí dice, ¿verdad? En Génesis 5:22 dice que caminó Enoc con Dios. ¿Cómo demostró Enoc su fe? Caminando con Dios. ¿Cómo demuestra usted su cristianismo? ¿Caminando con quién? Con Cristo, con Dios, ¿verdad? Juan dice que si alguno cree en Él, debe de andar como Él anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, qué difícil es eso. Pues, ¿quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que el cristianismo es fácil, mis hermanos? El cristianismo no es fácil. Jesús mismo dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ese camino, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que caminan por él. ¿Quién dijo, mis hermanos, que era fácil ser cristiano? No es fácil ser cristiano. Oh, es que me dijeron que si yo me convertía, que si yo decía que sí, que yo acepto a Jesús, que todos mis problemas se iban a acabar. No, es que me dijeron que si yo me acercaba a Jesús, mi negocio iba a prosperar. Pues sabes una cosa, mi hermano, te engañaron. Entonces, ¿cómo vas a demostrar
que eres un verdadero cristiano? Caminando con Cristo. Así es como vas a demostrar que eres un verdadero cristiano, caminando con Cristo. Y es increíble, mis hermanos, que cristianos de 20 años estén amargados contra otro. Eso no se concibe toda. O sea, a estas alturas, 20 años de cristiano, 10, 15 y amargado contra otro. Eso en un cristiano no se concibe, ¿no lo cree? Eso creo que no es de un cristiano. El verdadero cristiano, ¿qué hace, mi hermano? Perdona. El verdadero cristiano perdona. La fe genuina, mis hermanos, te lleva a una verdadera conversión. ¿Sí o no? Juan dijo, los mandamientos del Señor no son gravosos, es decir, no son difíciles. ¿Para quién, mis hermanos? ¿Para quién los mandamientos del Señor no son difíciles? ¿Para quién? Para el convertido, para el que cree. No son difíciles para el que ama a Cristo y se convirtió de a verdad, de a de veras. Pero son gravosos, mis hermanos, para el que no está convertido. Ay, sí, dicen. Ay, sí, yo no, dicen algunos, ¿verdad? Muy acá el pastor, muy acá. Mire, yo solo cumplo con decírselo. Es mi obligación decirle lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene todo su derecho de aceptarlo o rechazarlo, pero mi obligación es decírselo. Hebreos 11:7. Dice ahí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, fíjese, fue advertido por Dios. ¿De qué fue advertido Noé? Del diluvio, de que iba a haber una destrucción, ¿verdad? Que destruiría la tierra. Y aún, fíjese, no se veía llover, ¿verdad? Dice que Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. ¿Y qué no se veía aún? No se veía la lluvia, no se veía llover. Dice ahí que con temor, es decir, con respeto, con obediencia a Dios, preparó el arca en que su casa se salvase. Fíjese, Noé demostró su fe, mis hermanos. Tomó un hacha y fue a cortar un árbol, y cada árbol que él cortaba era una demostración de fe, y cada serruchazo que él daba estaba demostrando su fe, y cada clavo que él clavaba era una demostración de fe, y cada madera que él lijaba era una demostración de fe. ¿Sí? Porque él estaba construyendo el arca y todos se burlaban de él y decían, Noé, estás loco, tú estás hablando de lluvia, ¿eso qué es? Si aquí ni el lago ni agua hay nada. Haga de cuenta que Noé estaba construyendo el arca ahí en Lancaster, donde está todo bien desértico, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Cómo está el calorcito por allá ahorita? Arriba de 100, ¿no? Y allí estaba el Noé haciendo su arca y todos se rían de él. Ay, Noé, aquí puro desierto, ¿cómo que hay una arca? ¿Verdad? Pero Noé estaba demostrando su fe. ¿Sí? Y por esa fe, mis hermanos, dice ahí, por esa demostración de lo que hacía y de lo que vivía, ¿sí? ¿Qué dice que Noé, qué hizo? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, mis hermanos, su fe era genuina porque su fe se tradujo en obras, ¿sí? En evidencia, en sustancia, en demostración. En eso se tradujo su fe, mis hermanos. Entonces, él tuvo 120 años, duró 120 años, mis hermanos, construyendo el arca, el tiempo suficiente para que la gente que lo veía creyera. ¿Sí o no? El tiempo suficiente para poder testificarle a todos que venía el fin y que se arrepintieran. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos se salvaron en esa barca? ¿Cuánta gente entró ahí? ¿Multitudes? ¿Cuántos entraron? 8. ¿Qué avivamiento, no cree? ¡Wow! ¡Qué avivamiento! 8 personas se salvaron en un arca, mis hermanos.
Solamente 8. Ahora, Dios no quiere, mis hermanos, que ninguno perezca. ¿Cuántos dicen amén? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se vaya al infierno, mis hermanos, pero los hombres no se arrepienten. La Biblia, mis hermanos, no habla de una salvación multitudinaria, de multitudes. Siempre en toda la historia han sido pocos los que se salvan. ¿Por qué? ¿Por qué han sido pocos? Por la maldad del hombre. Por eso no quieren arrepentirse de sus pecados y quieren vivir como se les da su gana. No quieren darle cuentas a Dios. Entonces, mis hermanos, Noé por más de 120 años estuvo demostrando su fe. ¿Cómo lo demostró? ¿Cómo demostró Noé su fe? Por lo que hacía. Amén. Entonces, si alguno dice ser cristiano y canta y llora y grita y luego dice gloria a Dios, pero no demuestra, no enseña, ¿verdad? O no demuestra que es cristiano, ¿sabe qué? No se engañe. Usted no está caminando con Dios. Si usted aún reporta taxes que no son para pagar menos, usted no es cristiano. Si usted aún cuenta chistes de doble sentido, usted no es cristiano. Si usted aún miente, usted no es cristiano. Amén. Mire, le voy a contar una anécdota de Napoleón. ¿Cuántos conocen a Napoleón? Un general francés que tuvo muchas batallas y ganó muchas batallas. Dice que acababan de ganar una batalla, ¿verdad? Napoleón. Y estaba uno de sus generales ahí quejándose de un soldado. Y le decía, este soldado desertó, es un miedoso, es un cobarde este soldado. Y Napoleón le dice, a ver, ¿cómo que es un cobarde? Sí, estaba ahí todo temblando, titiriteando, ¿verdad? Desertó, es un cobarde. Y ya fue y le preguntó al soldado, a ver, ven para acá. Le dice Napoleón a ese soldado. Le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Y cómo cree que se llamaba este soldado? Mi nombre es Napoleón. Le dice, ¿qué? ¿Te llamas igual que yo? ¿Sabes qué? Mejor quítate el nombre o cambia. Así le dijo Napoleón a su tocayo Napoleón, que era un cobarde. ¿Sí? O te quitas ese nombre o cambias, le dijo. Pues muchos, mis hermanos, que son cristianos no parecen. Mejor quítense el nombre o cambien. Eso dice la Biblia. Y no me vea feo, porque eso dice la Biblia. Hebreos 11:8. 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Ahora se nos enseña que para saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso se nos enseña hoy en esos tiempos. Se nos enseña que para poder saber cuál es la voluntad de Dios, que tenemos que pedir señales a Dios. ¿Señales de qué, mis hermanos? No, es que Gedeón lo hizo, ¿verdad? Eso fue en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Hoy somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo claramente: mis ovejas oyen mi voz. Entonces, el que no oye la voz del pastor de pastores, ¿será oveja? ¿Sabe qué? Yo lo dudo. Hay muchos que se acercan y me dicen: es que yo no oigo la voz de Dios. Pues, ¿será su oveja? Dije oveja, no abeja. ¿Serás su oveja? Porque dice ahí que en la palabra que las ovejas oyen, sus ovejas oyen su voz y la conocen y la siguen. ¿Sí o no? Eso dicen las escrituras. Hay cristianos que dicen: ay, es que mi Dios no me habla. Bueno, pues no te habla porque no eres su oveja, no eres su hijo, ¿verdad?
No oyes la voz del pastor porque no obedeces. Por eso. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, ¿verdad? Y tu parentela, él salió sin saber a dónde iba, dice ahí Hebreos 11:8. Que él salió sin saber a dónde iba. ¿Qué es fe entonces, mis hermanos? ¿Alguien me puede decir, después de todo lo que hemos visto? ¿Qué es fe? Demostración. ¿Cómo demuestras tu fe? Obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? La palabra de Dios. Le voy a repetir las preguntas. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es demostración. ¿Cómo demuestras tu fe? Obedeciendo. ¿Y obedeciendo qué, mis hermanos? La palabra de Dios. ¿Verdad que eso no es complicado? Complicado no es complicado obedecer, mis hermanos. No es complicado obedecer. ¿Sí? Lo complicado es que muchos han sido expuestos a enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Los maquillaron, ¿verdad? Ahí esas enseñanzas las maquillaron con un versículo o dos y les hicieron creer alguna enseñanza, pero no son salvos. Si tú dices que eres salvo, entonces tienes que demostrarlo. ¿A quién? ¿Al pastor? ¿A mí? ¿Tienes que demostrármelo a mí? Claro que no. Primero se lo tienes que demostrar allí en casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Ahí lo tienes que demostrar que verdaderamente eres salvo. ¿Sí? Ahí con tus compañeros de la escuela, con tus compañeros del trabajo, es ahí donde tienes que demostrar que eres un verdadero arrepentido. Porque ser cristiano, mis hermanos, no se va a demostrar en el cielo. Ahí no. Se demuestra aquí con los tuyos primero. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 11:17. Vamos a brincarnos hasta el 17. Hebreos 11:17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue ¿qué? Probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Dios, mis hermanos, le pidió que le diera. ¿Sí o no? Dios le dijo, dame a tu hijo. Lo que Dios mismo le había dado, ¿verdad? Dios le pidió. Y Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo. ¿Sí o no? Pero la fe, y dice por la fe, ahí mismo en el 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿verdad? Dice, ¿qué significa esto? Que si tú dices que eres cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Si tú dices que eres cristiano, vas a ser probado. Vas a ser probado. Dios te va a probar. ¿Qué va a probar Dios? Tu fe, para ver si es genuina. Dios va a probar tu fe para ver si es genuina. Pero ¿cómo va a ser esto, pastor? Yo le voy a dar un ejemplo. Si usted está en su trabajo o en su negocio y altera las facturas, ¿verdad? Y dice 100, pero le pone un cero extra para que diga 1000, ¿verdad? Y le agregas ahí pues ese cerito, entonces Dios te va a probar, mis hermanos, y te va a decir, no puedes seguir alterando las notas. Deja de robar. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir alterándolas? Pues ahí, mis hermanos, es donde vas a demostrar que tú has cambiado. Amén. Mire, Judas parecía, se comportaba igual que todos, hasta se postraba, oraba y lloraba. Pero ¿cómo era? ¿Era convertido Judas? ¿Usted qué cree? No era convertido. Y lo mismo sucede hoy, mis hermanos. Y esto es increíble. Mire, aquí podemos poner nuestra carita de Juan Diego. Podemos poner nuestra carita de Santa Clara, la santa incompleta, ¿verdad? Santa Clara porque le falta la yema, dicen. Pero aquí, mis hermanos, usted no tiene que demostrar nada, ¿verdad? Tiene que ser allá afuera.
donde tenemos que demostrar que somos discípulos de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, déjenle cuento una historia más. Una historia más. Dice que Jesús una vez entró a una aldea. Iba caminando él ahí por esa aldea, Jesús. Y había un hombre chaparrito, ¿verdad?, que se llamaba Zaqueo. ¿Cuántos han visto esa historia? Y dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, porque él había oído hablar de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Y dicen las escrituras que este hombre era publicano y además era rico, dicen las escrituras. Él era un cobrador de impuestos, fíjese, o sea que trabajaba para el gobierno y era ya rico, como la mayoría de los que trabajan en el gobierno, que se hacen ricos, ¿no? Sobre todo en los países latinos, ¿no? Pero de alguna manera, mis hermanos, a Zaqueo, de alguna manera, alguien le habló. Él escuchó de Jesús, Zaqueo. Entonces dice que un día escuchó que pasaría por su aldea, Zaqueo. Y como estaba bajito Zaqueo, ¿verdad?, y la multitud no lo dejaba ver, Zaqueo quería ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Algo Dios estaba haciendo, mis hermanos, allí en su corazón. Dice que subió a un árbol sicomoro, ¿verdad?, y se aferró a una rama, Zaqueo. Y ahí estaba, ¿no?, este árbol. Y él estaba allí arriba de esa rama esperando a que Jesús pasara. Allí por ese camino Jesús iba a pasar, ¿verdad? Entonces Zaqueo, mis hermanos, estaba aferrado, ¿verdad?, a esa rama. Y Jesús iba caminando y de pronto, ¿qué cree? Que Jesús ve a Zaqueo y mira hacia arriba y le dice, esto es impresionante, mis hermanos. Mire, el que busca a Jesús le encuentra. Y él sabe, Jesús sabe quién le busca genuinamente. Entonces Jesús se detiene y lo mira y le dice, Zaqueo, baja de ese árbol porque voy a ir a tu casa. Y dice que se bajó de un brinco Zaqueo y corrió a su casa, ¿verdad? Y lo recibió gozoso, dicen las escrituras. Y ahí estaban cenando. Y de repente al ver esto, dice que todos murmuraban, mis hermanos, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí está, mira, entró con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dicen las escrituras, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjese, Jesús le dijo, fíjese lo que Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo, mis hermanos? Zaqueo estaba demostrando, porque Jesús no le dijo antes, ¿verdad? Zaqueo, tú ya que estás allí esperando verme, tú que levantaste la mano, tú ya eres salvo. No le dijo eso Jesús. Cuando Zaqueo demostró que él había creído, entonces Jesús le dijo, tú eres salvo. La salvación ha llegado a esta casa. Qué impresionante historia, ¿no lo cree? Una historia corta pero impresionante. A lo que voy es, mis hermanos, a lo que voy es que si Jesús, mis hermanos, está verdaderamente en tu corazón, si eres genuinamente cristiano arrepentido, tú debes de demostrarlo con tu vida. Y tu vida debe de ser totalmente distinta. A eso se refirió Pablo, mis hermanos, cuando dijo a los corintios,
que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Oh Señor, gracias. Te damos gracias a ti, Señor, en esta noche por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos concedas el arrepentimiento para vida. No el arrepentimiento del mundo, que es una tristeza emocional. Señor, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Tú conoces los corazones de aquellos que son como Pedro, de aquellos que son como Judas. Tu misericordia, Señor, es más grande y aún puedes ablandar el corazón más duro por gracia. Señor, derrama tu gracia, derrama tu misericordia sobre cada uno de nuestros corazones y sobre todos aquellos que están hoy llenando las iglesias, que vengan a una convicción genuina, a un arrepentimiento genuino. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que están aquí con nosotros, no se vaya aún, quédese un poco. Nos despedimos. Los que están ahí en internet, les decimos muchas gracias por estar con nosotros. Siga conectado con nosotros, pero sobre todo conéctese con el Señor. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima.